básicamente todos nos convertimos en realizadores audiovisuales. O sea, de la noche a la mañana todos somos directores, productores y estrellas. Estamos todo el tiempo posteando lo que hacemos, subiendo fotos, subiendo contenido, subiendo video, que es generar contenido. Entonces, realmente no hay ninguna excusa para un chico de 25 años para abajo de no estar generando más tipo de contenido y de ir encontrando un estilo de producción que le destaque y que le permita eventualmente tener clientes o que le contrate a alguien. Hoy tengo el honor de estar con uno de los productores del audiovisual más famosos de Paraguay. Contanos un poco, Ale, quién sos, qué haces. Bueno, yo soy Ale Houston, soy un productor ejecutivo, eh, fundador de una productora que se llama The Lab, que tiene otra productora que se llama Brief. Es un rol difícil de explicar el del productor ejecutivo, pero fácil al mismo tiempo, ¿verdad? El productor ejecutivo sería como el gerente general, digamos, de un proyecto. En mi caso se enciman dos roles, digamos, no solamente productor ejecutivo de los proyectos en los cuales yo trabajo, sino también de coordinar el trabajo de otros productores ejecutivos que trabajan dentro de la productora, porque ese es un poco el esquema que tenemos nosotros de trabajo y es lo que nos hace un poco diferentes dentro del mercado, ¿verdad? Nosotros somos una productora de productores que representamos directores locales e internacionales. Entonces, ese es un poco nuestro día a día, consiste en presupuestar y producir proyectos de comerciales para marcas grandes locales y extranjeras. Muy cool, muy cool. Y mencionaste que hay dos productoras, The Sí, Lab y... The Lab y Brief. The Lab nace en noviembre del 2014. Yo había estado trabajando durante 7 años en otra productora, que era la productora de mi papá, la productora en la cual arranqué. Y después, bueno, se fueron dando diferentes cosas, diferentes situaciones dentro del mercado que me llevaron a darme cuenta de que habían posibilidades de poder encarar una productora que tenga un perfil más internacional en el sentido del diseño del modelo del negocio que tenía la productora, ¿verdad? Okay. En Paraguay en ese momento y durante muchísimos años, el modelo que imperaba era de tener todo tu equipo in-house, tanto de equipamiento técnico como de recursos humanos. Y en ese momento, bueno, justo había coincidido con la salida de 7K en el 2012, con la apertura de los primeros rentals, con la aparición de los freelance, los rodajes de varios largometrajes hizo que, digamos, mucha gente joven se quiera involucrar en el sector. Y eso a nosotros nos vino como una, digamos, nos vino como una posibilidad de poder generar un espacio en el cual a medida que va saliendo un proyecto nosotros vamos armando el equipo que ese proyecto necesita y no necesariamente adaptar un equipo de trabajo a todo tipo de proyectos. Ya. ¿Verdad? Porque creemos mucho en la hiperespecialización de la gente, ¿verdad? Entonces, hay proyectos que necesitan, digamos, crews más fuertes en diferentes áreas, entonces nosotros vamos reforzando en base a lo que el proyecto va necesitando. Y bueno, y así, digamos, surgió la idea en el 2014, empezamos a trabajar ahí, bastante rápido, digamos, pudimos conseguir laburo, posicionarnos bastante bien en el mercado, hicimos algunos trabajos súper desafiantes para ese momento. Y después, bueno, por suerte, digamos, pudimos posicionarnos dentro de un lugar especial, te voy a decir, en la cabeza de las agencias y de los clientes, pero como que siempre nos estaban pidiendo, che, pero ¿cómo hago para tenerte en mi comercial donde no tenemos tanto presupuesto, verdad? Ajá. Y ahí nace Brief. Brief nace como una respuesta, digamos, a esa necesidad que nos pedía el mercado, que era de poder tener una productora que trabaje con el mismo cariño y con la misma filosofía con la que trabaja The Lab, pero con equipos más compactos, Okay. más baratos, ¿verdad? Intentando mantener siempre las mismas cabezas senior, pero por ahí con un poco menos de gente, un poco menos de equipo, pero también explorando otro tipo de contenidos, ¿verdad? O sea, no solamente el comercial,
sino también desarrollando contenidos que tengan que ver más con el documental, que tengan que ver un poquito más con el arte, que nos permitan también explorar nuevos realizadores y nuevos directores. Entonces nace, digamos, como un espacio de experimentación donde al mismo tiempo vamos fogueando gente nueva que nos permita pegarle el salto a proyectos de más envergadura. Es muy, muy interesante eso que mencionas, lo de contratar a la gente de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al proyecto, porque muchas veces escuché de jóvenes que están empezando que no tienen el dinero de iniciar una productora audiovisual porque no pueden pagar a toda la gente necesaria. Pero, ¿cuánta gente trabaja fijo en The Lab? Y fijo, somos 4. Son 4, ¿viste? Sí, Y el resto son todos gente freelance que se le llama de acuerdo a la necesidad. Así es. Y así mismo se puede armar una productora audiovisual bastante simple, más simple de lo que suena. Hay otras cosas que son complicadas, pero esa parte no es la parte complicada. No necesitas tener 20, 30 personas in-house que están disponibles 24/7, es muy innecesario. No, la verdad que es un modelo que, a ver, si tenés un caudal de laburo muy grande y el tipo de contenido que haces te obliga a tener ese tipo Como en digamos, televisión. claro, como tele, por ejemplo, o haces, no sé, mucha cobertura, mucho microcontenido, y estás en el volumen, sí, tu modelo te pide tener ese tipo de Ya. personas, ¿verdad? Lo que nosotros estábamos buscando era elevar el nivel de calidad en general. O sea, vos tenías en Paraguay casos anualmente, casos muy específicos de proyectos que quedaban espectaculares, y cuando vos veías, ok, ¿y cómo se hizo ese proyecto? Y vos veías que digamos, el factor común era de que había cabezas de equipo especializadas en cada una de las áreas que hacen que el proyecto funcione. Entonces, para ese proyecto se reforzó con un director de fotografía, para ese proyecto se reforzó con un director de arte, con alguien de producción o un locacionista o un vestuarista. Entonces nuestra cabeza era, espera, eso tenemos que estandarizar nosotros. O sea, nosotros no podemos ya pretender en pleno 2014 que Paraguay puede seguir grabando comerciales con equipos de 3 o 4 personas o de 5 personas donde todos hacen de todo, porque esa era un poco la realidad de los 2000, de los 90 y los 2000, donde una persona en producción te hacía catering, vestuario, maquillaje, locaciones, casting, y tenía que entender de cámara y alquilar equipos y devolver todo y después hacerle el seguimiento al proyecto y hacer el presupuesto, y es imposible, o sea, Capaz está bueno eso para el inicio, para saber los desafíos que tiene cada uno, claro. para entender sobre eso. Para aprender se aprende un montón. O sea, hoy, si vos ves prácticamente todos digamos, los más viejitos que estamos en el sector, imagínate, tengo 35 y me dicen los de los más viejitos, pasamos eso, ¿verdad? O sea, los que tenemos más de 10, 15 años trabajando en el sector, pasamos por eso. Fuimos maquillaje, pusimos el micrófono, montamos las luces, o sea, hicimos todo ese proceso. Ahora, cuando eso tiene un límite, no personal, sino de la calidad de lo que puedes hacer. Después ya necesitas otras instancias donde vos necesitas que gente que se especializa en un tema ponga su cariño en el proyecto, ponga su trabajo y sobre todo su experiencia para hacer que tu proyecto vaya a un siguiente nivel. Y su full atención. Claro. Porque si haces 5 cosas a la vez, es imposible que las 5 te salgan bien. Pero además tiene una limitante muy grande, que cuando la productora depende demasiado, cuando la empresa depende demasiado de una sola persona, si esa persona no está disponible, todo se cae. En nuestro modelo, nosotros, al ser, digamos, una productora de productores, lo que buscamos nosotros son buenos productores ejecutivos, que es una búsqueda muy difícil o de conseguir o de desarrollar. Y una vez que tenemos el productor ejecutivo, eso lo que nos permite es poder ir armando equipos de trabajo que no dependan de que Ale esté, o de que Patti o de que Juanma estén, ¿verdad? Entonces eso nos da mucha libertad a nosotros de poder encarar otro tipo de proyectos que pueden o no ser de audiovisual, o irnos de vacaciones, o hacer, digamos, una vida relativamente normal, ¿verdad? Dentro del sector, ¿verdad? Que eso está buenísimo porque también nosotros, por más que somos productores ejecutivos y la gente piensa que estamos todo el día en el Excel,
vos necesitas un respiro creativo también para poder, digamos, para poder después poder ir diseñando tus proyectos, ¿verdad? Porque no es que, digamos, uno puede ser muy creativo en el Excel también. Y en el Excel en el sentido, digamos, ampliado de cómo vos diseñás una producción en función de las variables que el cliente te da, tiempo, presupuesto, cómo ejecutar un guión que nos están enviando, ¿verdad? Eso es muy cierto. Nunca lo pensé de esa manera, pero es también básicamente un arte Claro, lograr totalmente. eso. Porque de repente Totalmente. hay así expectativas del cliente con un presupuesto fijo, donde pensás, ¿cómo hacemos eso? Pero ahí está la creatividad y la experiencia de los Claro. años de encontrar el camino, porque siempre hay un camino. Y también un camino es decir no se puede. También un Un camino es camino decir muy no se puede. importante de mencionar. Claro, ¿verdad? O sea, que es lo que a veces, muchas veces cuesta, en especial cuando uno está arrancando, ¿verdad? Que es, cuando arrancamos querés agarrar todos los proyectos, ¿verdad? Y querés meterte en todo y pensar de que todo, o sea, todo lo que vos cerrás y todo lo que vos concretás va a ser un buen proyecto y te va a dejar plata y el cliente va a quedar contento. Y después con el tiempo te vas dando cuenta de que de que vos te pones una serie de requisitos a medida que pasa el tiempo, que son tipo las variables mínimas que vos necesitas para que un proyecto, para que vos puedas ejecutar un proyecto, ¿verdad? Que pueden ser miles de variables, puede ser una variable del tiempo, puede ser una variable del presupuesto, puede ser una variable que no te gusta el tipo de proyecto, Ujú. ¿verdad? Bueno, pero hay que llegar también a ese lujo Pues de sabes que se poder. llega relativamente rápido en Ok. Paraguay. O sea, no es que vos seleccionás, lo que pasa es que vos decís, espera, yo no puedo agarrar esto porque si yo esto agarro, yo no voy a, o sea, me va a consumir demasiado tiempo para el poco presupuesto que hay, entonces yo no voy a poder agarrar otro proyecto, ¿verdad? Entonces, vos, si agarras ese proyecto, agarras a sabiendas de que o estás perdiendo plata, o estás perdiendo tiempo, o estás haciendo algo que no va a estar lindo. Y te mantienes de crecer. Claro, entonces no podés crecer. Entonces, muchas veces uno tiene que hacer esos sacrificios, digamos, del corto plazo pensando en el largo plazo, pero eso no quiere decir que te quedes sentado en tu casa, digamos, esperando que caiga otro proyecto. O sea, ese tiempo, digamos, lo que tendrías que estar haciendo es prospectar como para que vos puedas hacer que en ese tiempo tu boliche crezca, pero por la gestión que hiciste consiguiendo otros clientes, digamos. ¿Entendés? O consiguiendo otro tipo de proyectos que puedan llegar a estar disponibles, que sean más atractivos para tu modelo en ese momento. Pero por eso te digo, depende, cada productora pues tiene su modelo y entiende qué le funciona y qué no le funciona, ¿verdad? Para nosotros, por ejemplo, que no somos una productora de volumen, nosotros preferimos agarrar menos proyectos, pero darles el 100% de nuestra atención, como para que realmente cuando el proyecto salga, digamos, al aire, nosotros digamos, todo lo que dependía de producción Cumplió. está perfecto. Ya. O sea, el vestuario está cuidado, la luz está cuidada, el relato está cuidado, la postproducción está cuidada, el acting está cuidado, digamos. Todo lo que estaba debajo de nuestra guardia se cumplió. Y eso también les da un nombre. Claro, sí, nos da una tranquilidad y, digamos, una reputación dentro del mercado que está buenísima, ¿verdad? Que es, que es una bendición y es una maldición también, ¿verdad? A ver. Porque te llaman para el proyecto del año que quieren hacer que quede espectacular, Ujú. que quieren, digamos, cuidar que realmente se luzca, ¿verdad? Porque saben de que vos le vas a poner mucho cariño al proyecto, pero es más difícil que te llamen para el día a día, Ya. ¿verdad? O sea, es más difícil que te llamen para las promos, es más difícil que te llamen para el Día de la Madre, ¿verdad? ¿Pero están buscando eso? Y desde Brief, sí. Ok. Desde Brief, sí. O sea, a ver, no solamente, no es que estamos buscando, sino que nos piden dar una solución que esté dentro de ese perfil, ¿verdad? Explica un poco más sobre Brief, porque así como me suena a mí, Brief es solamente un nombre, un título que le das a algo más económico, pero básicamente es la misma cosa, porque es el mismo modelo. Van a contratar a los freelance de acuerdo al proyecto. Y hay proyectos con menos presupuesto que van bajo del nombre de Brief, pero al fin es solamente para que las agencias y clientes puedan definir más fácilmente la diferencia entre lo high-end, que es The Lab, y después lo más económico, que es Brief. Porque al fin y al cabo es un nombre para guiarse nomás.
¿Entiendo bien eso? El modelo es parecido, pero son dos divisiones y filosofías de trabajo muy distintas, Ok. ¿verdad? O sea, todos los productos, no importa que sean audiovisuales o servicios de todo tipo, o sea, la raíz base es la filosofía que está detrás del producto. O sea, la cultura que está detrás del hacer ese producto o ese servicio. En el caso del Lab es asegurarnos de que todas las áreas tengan el 100% de los recursos o lo más parecido al 100% de los recursos que necesitan para poder hacer un trabajo de la manera más perfecta posible dentro del presupuesto y el tiempo que el cliente nos da, ¿verdad? En el caso específico de Brief, nos damos más espacio para experimentar, para jugar, para proponer otro tipo de variables y otro tipo de gente que empieza a trabajar. Ujú. O sea, nosotros en The Lab no trabajamos con gente que no es senior, no trabajamos con gente que no tiene experiencia, eh, trabajamos con gente que ya está probada en el sector, con el que ya fuimos haciendo algunos proyectos por ahí en Brief, ¿verdad? O con gente que realmente ya sabemos que o viene de afuera o son tope de gama, te voy a decir, dentro del mercado local. En el caso de Brief, nosotros abrimos el Paraguay, digamos, ¿verdad? Ahí recibimos a realizadores jóvenes, a gente que está arrancando, gente que está estudiando, pasantes, gente, digamos, que justamente está empezando a hacer sus primeras armas. Y eso, obviamente, digamos, tiene sus pros y tiene sus contras también. O sea, implica también que nosotros estemos supervisando un poco más a veces los proyectos, ¿verdad? Como mantener unos niveles de calidad dentro de los cuales nosotros nos queremos mover. Pero ahí, con Juanma Rojas, que está ahí a la cabeza ahora de Brief, realmente este año estamos haciendo muy buenas cosas y estamos súper contentos, ¿verdad? Y sí tiene una filosofía más de buscar otro tipo de contenido que no es necesariamente el comercial, Ujú. que es lo que venimos desarrollando ahora, ¿verdad? Contenido que para nosotros da gusto grabar, ¿verdad? Y que no tiene necesariamente que estar atado a algo que venga de una agencia o de un cliente, sino que es una necesidad creativa que nosotros tenemos de poder contar una historia específica. Que capaz también es un lindo cambio, porque así como me dijiste, los proyectos más importantes para el cliente recibe del app y la cantidad de preproducción y postproducción pesada es muy alta. Sí, Y en Brief capaz está un poco más relajado, los proyectos empiezan y terminan más rápido. sí, son proyectos más cortos. En algunos casos sí se extienden un poquito más. En algunos casos se extienden un poquito más. Pero sí, en líneas generales son bastante menos desafiantes, te voy a decir. Y nada, realmente nosotros, o sea, es una unidad que tiene muchísimo potencial. O sea, nosotros ahí vamos a empezar a experimentar con un montón de nuevas tecnologías, de nuevos relatos, de nuevos contenidos, de aprovechar las nuevas plataformas que están viniendo. O sea, ese es el espacio, digamos, donde nosotros podemos volcar todas las ganas que tenemos de ser innovadores y de ser como que disruptivos, que fue un poquito lo que en su momento hizo que el Lab se posicione muy rápido. O sea, fue un modelo demasiado innovador para ese momento en Paraguay. Ujú. Que hoy ya no es más el caso, digamos, ¿verdad? O sea, en el sentido de que nuestra filosofía sigue siendo empujar la barrera y empujar, digamos, la barra hacia arriba. Pero ya hoy el modelo ya es un modelo bastante estándar, te voy a decir, dentro de Paraguay, ¿verdad? O sea, logramos que muy rápidamente, en menos de 6, 7 años, abran 3 o 4 o 5 otras productoras que tenían modelos parecidos al nuestro, ¿verdad? Entonces eso para nosotros fue un golazo en el sentido de que no solamente el mercado validó lo que nosotros estábamos proponiendo en el 2014, sino que los colegas también como que dijeron, che, acá hay algo, vamos a ver qué onda con esto. Bueno, y hoy varias de las productoras de cabecera, digamos, del país trabajan bajo ese modelo, ¿verdad? Estructuras pequeñas y trabajando con freelance y con los rentals para poder, digamos, ejecutar proyectos en base a lo que el guión pide, ¿verdad? ¿Cómo llegó esa innovación, esa idea? Porque en ese tiempo en Paraguay no se trabajaba de esa forma. Lo que pasa es que yo creo que nosotros muchas veces pensamos que innovación es inventar una nueva rueda, ¿verdad? Y a veces innovación es traer nomás la rueda, ¿verdad? O sea, en Paraguay nosotros estábamos en un momento prehistórico de
No del audiovisual, porque hay un antes y un después de 7 cajas. Yo digo eso en absolutamente todas las entrevistas que me hacen porque hay que, digamos, darle al César lo que es del César, ¿verdad? Hay como un salto muy grande del audiovisual de Paraguay, desde Hamaca, 7 cajas, digamos, esos proyectos. Pero si ves como industria, o sea, eran como pequeños destellos, digamos, de capacidad de producción, pero no era un estándar de que todos los días era así. No era algo de que todos los días estaba pasando, que en Paraguay se estaban grabando cosas de nivel internacional, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de entender cómo poder llegar a un nivel internacional es, bueno, cómo están haciendo las productoras internacionales sus proyectos. Yo laburo en Publi. Entonces, bueno, ¿cómo trabajan las mejores productoras del mundo en Publi? ¿Cómo es su modelo? Bueno, y ellos son productores o directores, representan otros directores, trabajan con freelance y trabajan con los rentals. Ok, bueno, ¿y por qué no tienen estructura fija? Y no tienen estructura fija porque no les conviene, porque vos no sabés si vas a cerrar o no. A veces un mes cerrás 8 proyectos y otro mes no cerrás ninguno. Claro. ¿Verdad? Y cuando vos tenés una estructura fija, los primeros meses te haces loquito y guau, decidís que vas a mantener la misma estructura, pero realmente después llega un momento donde agarrás lo que venga porque necesitas pagar sueldos. Bueno, entonces nosotros empezamos a ver cómo, digamos, cómo las productoras de afuera trabajaban y cómo era el modelo de negocio de las productoras de afuera, ¿verdad? Y la base, o sea, por más de que vos puedas cambiar el cómo está compuesto y quién es el dueño, si el dueño es un director, si el dueño es un productor, si el dueño es un productor y un director, la base es, se arma el equipo de trabajo en base al proyecto y se representan talentos, que ese es el gran siguiente salto que nosotros estamos dando ahora, ¿verdad? O sea, a donde nosotros nos queremos ir ahora es, ya establecimos de que en Paraguay se puede grabar con calidad, ya hoy no es un diferencial decirte si nosotros te podemos armar el mejor equipo de trabajo, porque el mismo equipo de trabajo que te puedo armar yo, puede armar cualquiera. Armar el equipo, no manejar el equipo. Okay. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? O sea, la experiencia que uno tiene como productor ejecutivo o los productores que nosotros tenemos dentro de la Produ, manejamos los proyectos de una manera, digamos, muy particular, muy propia de Delap. Eso te iba a preguntar porque básicamente si hay varias productoras que trabajan de la misma forma, podrían contratar las mismas 10 personas que vos contrataste en el último comercial y No le va a salir no el es mismo lo comercial. mismo. No le va a salir el mismo comercial. Pero bueno, ahí, entonces, bueno, lo que dijimos en ese momento fue sencillo, o sea, traigamos, o sea, no, si en todo el mundo funciona este modelo, no puede ser que en Paraguay no funcione. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos equipamiento, están los rentals, necesitamos profesionales. Buenísimo, hay una camada nueva de gente espectacular y hay una camada anterior de gente que estaba freelance, pero que no estaba consiguiendo que, o sea, muy pocas veces las productoras les llamaban porque las productoras tenían su estructura in-house. Y se alinearon los planetas básicamente, ¿verdad? Coincidió con que también en esa época habían marcas que estaban queriendo volver a traer a Paraguay sus inversiones de comerciales, que habían salido justamente porque necesitaban pegar un salto de calidad que Paraguay en ese momento no les estaba dando, y que estaban trabajando con agencias de afuera que estaban acostumbradas al workflow de trabajo de la productora internacional, que Paraguay en ese momento no estaba ejecutando tampoco, ¿verdad? No porque no quería y no sabía, porque el presupuesto el presupuesto no estaba instalado y tampoco tampoco estaban capacitadas las agencias en ese momento para que vos le digas, no, el mecanismo es este de acá. El proceso es este de acá y esta es la receta, digamos. Entonces, ¿qué nos pasaba en esa época? Te hablo 2013, acá a la vuelta de la esquina, hace 10 años atrás. No tenías presupuesto de 2.000, 3.000, 4.000, no sé, $5.000 era el día a día del comercial paraguayo. Hasta ahí. Era imposible poder hacer algo de calidad. O sea, en esa misma época, productoras argentinas ya estaban cobrando $60.000, $70.000, $80.000 por la misma jornada de rodaje. Entonces, obviamente, pasaban un montón de cosas acá que acá no pasaban, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo vamos achicando la brecha y cómo vamos haciendo que el comercial local paraguayo se vaya pareciendo lo más posible al comercial argentino? Y bueno, empecemos por producir con los mismos, hacer la receta, digamos, de la pizza con los mismos ingredientes, ¿verdad? ¿Cómo fueron esas primeras negociaciones de que el cliente te dice tenemos 5.000 y vos le decís yo quiero 50.000? Los primeros proyectos que hicimos fueron proyectos que cayeron de forma así súper raras, Okay. ¿verdad? Nos sumamos primero a un proyecto de un cliente que no tenía una agencia, que había hecho como una especie de trabajo de coworking entre un director que necesitaba una productora y una agencia que estaba trabajando de ese proyecto medio como un freelo. Después nos empezaron a caer otros proyectos, digamos, de clientes que yo ya manejaba en otra época. Y después fuimos instalando nosotros el sistema de a poco, ¿verdad? No fue fácil, porque obviamente estábamos hablando de que le decíamos, esto cuesta el triple de lo que vos estás acostumbrado a pagar, pero realmente vale la diferencia. Logramos que 2 o 3 clientes se animen a hacer la prueba, y una vez que ya hicieron la prueba fue automático. O sea, cuando empezaron a salir los primeros materiales, digamos, al aire, y decían, esto no parece grabado en Paraguay, que es algo que por suerte se decía mucho como un halago espectacular hace 10 años atrás, y hoy bajó muchísimo. O sea, hoy tenés materiales hermosísimos hechos en Paraguay por un montón de productoras, pero si esto no parece hecho en Paraguay, sí está hecho en Paraguay, pues ya nadie lo dice así. Yeah. Porque ya asumimos que podemos grabar con calidad. O sea, ya nosotros mismos ya creemos en nosotros. Y eso es un salto del que yo considero que nosotros somos una parte importante de que como industria ya hemos llegado hasta ahí, ¿verdad? En poco tiempo, ¿eh? En poco tiempo, sí, en 10 años, ¿verdad? Nosotros en los últimos 10 años Paraguay pegó un salto de calidad de ejecución muy grande. No solamente porque entraron modelos innovadores, te voy a decir, como los de Lab, sino porque se retroalimenta constantemente, digamos, ese crecimiento con otros productores y con otras empresas que son también puntales de innovación y de calidad, ¿verdad? Entonces, una productora hace un comercial que está buenísimo, los perros ven, alto que dice, qué bueno que quedó esto, bueno, yo tengo que elevar también mi nivel, porque si no elevo mi nivel me quedo relegado, y invierten más en su siguiente proyecto y son más exigentes con el cliente, con el presupuesto y los tiempos y los procesos, y son más exigentes con los profesionales, y los mismos profesionales ven y dicen, yo quiero hacer algo que esté así, bueno también. Entonces, digamos, como que todo el tiempo se alimenta eso de hacer cosas buenas que inspira a hacer otras cosas buenas. Está muy bueno eso. Y eso genera una bola de nieve, digamos, está buenísimo. Lo que nos está faltando todavía a nosotros hoy como sector es pegar el salto internacional, que esa es como que la siguiente gran barrera, digamos. O sea, ahora el mercado local ya está, no te voy a decir que saturado, pero sí ya está como que bastante colmatado, y necesitamos poder empezar a traer proyectos de afuera, primero porque tenemos la capacidad de poder ejecutarlos tranquilamente, en calidad y en precio. Luego somos lejos el destino más barato, digamos, en la región. Entonces, tenemos esa capacidad. Lo que nos falta es la caradurez que a veces tienen los hermanos rioplatenses, ¿verdad? Los argentinos, los uruguayos, de salir afuera y decir, che, mira, yo hago estos proyectos, están buenísimos, ven y trabaja conmigo. Yeah. ¿Verdad? Y eso genera un montón de cosas en el país. O sea, nosotros, digamos, tenemos que poder abstraernos de solamente pensar en el sector. O sea, cuando vos lográs hacer un trabajo de exportación, vos estás trayendo, digamos, plata nueva, fresca al país, dando laburo a un montón de profesionales, pagando alquileres de rental que a su vez, digamos, pueden aprovechar esa plata para reinvertir en nuevos equipamientos que a su vez otra vez, digamos, nos dan más posibilidades de poder traer proyectos cada vez más desafiantes, ¿verdad? Entonces, es un círculo, digamos, súper atractivo que nosotros tenemos que lograr, digamos, seguir, hacer que crezca, ¿verdad? Y hay varias ventajas para grabar en Paraguay. Uno Muchísimo. es la ubicación del país en sí. Sí, sí. Dos es la mano de obra sigue siendo bastante económica. Sí. Tres, no es que acá hay equipos, cámaras o lo que sea
de menor calidad. Tenemos todo acá lo necesario. Pero una pregunta sobre las ciudades. Estamos hablando de Asunción. ¿Qué tal lo ves para expandir eso a otras ciudades de Paraguay? Lo que pasa es que yo creo que tenemos que ir encontrando cuál es el tipo de proyecto que podemos grabar acá. Okay. O sea, para internacionalizar, ¿qué le damos nosotros fuera del precio al productor, al director, a la agencia, al cliente, a la película? No hablemos solo de Publi, ¿verdad? A la película que quiere venir a grabar acá. ¿Qué le estamos dando, verdad? Y Paraguay tiene un montón de escenarios que son propios, que son nuestros y que pueden ser cualquier parte del mundo al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos selva, tenemos campo, tenemos ciudades que están en crecimiento, tenemos nuevos centros corporativos, digamos, que pueden pasar de oficinas de cualquier parte del mundo. Tenemos una ventaja que es impresionante, que nosotros vivimos en casas. Digamos, todavía en general se vive en casas, cosa que en la mayoría de los países no es el caso, pero para grabar es comodísimo, porque grabar en un departamento es muy incómodo. Sí. Grabar en una casa es extremadamente cómodo, ¿verdad? Entonces, esas son como pequeñas ventajas que vamos teniendo. Tenemos ventajas para importar equipamiento, eso, digamos, nos da un diferencial muy grande a la hora de, por ejemplo, si queremos grabar comida en slow motion, nosotros con la Phantom que tenemos en Asunción, que es una de las 3 Phantom que hay del mismo estilo en toda Sudamérica, podemos alquilar la Phantom a una fracción del precio de lo que te cuesta alquilar en Argentina o en Brasil, en Uruguay. Entonces eso ya te da un diferencial, y vos grabando eso en estudio, digamos, no hace falta que sea ni San Pablo, ni Nueva York, ni Pekín. O sea, estás grabando en Asunción. ¿Qué necesitas? La mano de obra para hacer que esa cámara, que es básicamente un pedazo de acero con microchips, pueda generar imágenes espectaculares. Y para eso necesitas, digamos, enfrente a gente que sea talentosa, laburadora, pero sobre todo que tenga el expertise de ir desarrollándose hacia ahí, ¿verdad? Y eso es lo que estamos todavía desarrollando nosotros. Ahí es donde estamos todavía en una etapa de transición de gente que toda la vida hizo un tipo específico, te voy a decir, de laburo, y que ahora va a empezar a ser especializado en, no sé, servida de cerveza. Entonces tenés utilero de productos que, bueno, ahora van a empezar a hacer, no sé, luqueo de productos cerveceros, por decirte, ¿verdad? Que en Argentina hay un montón, en Uruguay hay un montón, y en Paraguay empiezan a haber, ¿verdad? Entonces son etapas de la evolución de los diferentes sectores, digamos, ¿verdad? Decís que es necesario que el paraguayo todavía se especialice más aún en un mismo área. Sí. Hoy, por ejemplo, si querés hacer proyectos grandes, justo estábamos hablando con unos colegas hace poco, si querés hacer un proyecto grande o varios proyectos grandes tenés al mismo tiempo, realmente hoy mismo no tenés la capacidad como país de encarar 6 o 7 proyectos grandes A la vez. que vayan en paralelo. Ya. O sea, con la capacidad que tenemos instalada acá. Eso no quiere decir que no podamos traer. Solamente que nosotros nomás hoy no tenemos esa capacidad acá, ¿verdad? Sí, sí. No hay tantos técnicos. Claro, no pero hay es porque es tantos- una industria que está empezando a crecer. Ahora, viene con toda la fuerza y toda la juventud, digamos, de una industria que está empezando a crecer en un país que es joven y que es pujante y que tiene muchas ganas de hacer cosas. Acá tengo una pregunta. Hay tanta gente que estudia ahora audiovisual o comunicación o como sea que se llama, pero después trabajan otra vez en otra cosa. No trabajan como freelance o como fijos en alguna productora. ¿Por qué es eso? Yo me hago la misma pregunta. ¿Verdad? Yo me hago la misma pregunta. Realmente nosotros prácticamente no recibimos pedidos de pasantías de las universidades. Prácticamente no, o sea, no hay gente nueva o... Hay gente nueva, pero mucha menos de la que están estudiando. O sea, nosotros sabemos que hoy hay aprox 700, 800 alumnos que están estudiando carreras que tienen que ver con audiovisual y ¿En con serio? cine. En las 5 universidades que ofrecen carreras que tienen que ver con el tema, pero yo no recibo Esa cantidad 200 pedidos de pasantía año. Ya. ¿Verdad? O sea, yo te digo yo, pero le pasa lo mismo a los otros productores, ¿verdad?
realmente no sé a qué se debe. Yo no sé si tiene que ver con el tipo de formación de las universidades, la malla curricular. Por ahí nosotros mismos somos muy coguá para acercarnos a una empresa, ¿verdad? Y decir, che, mira, me encantaría trabajar con Eso creo que ustedes, es ¿verdad? un buen punto, porque yo, o sea, cuando empecé con mi hermano hace 8 años, lo único que hicimos era ser pesados. Claro. Escribir ¿a vos te escribí también? Sí, sí, sí. Le dijimos, che, mira, estamos empezando con lo audiovisual, tenemos estos y estos proyectos del colegio o lo que sea, Claro. no habíamos ni estudiado nada. Y te juro, casi nadie nos dijo que no. Claro. Todos te dan una reunión, una primera oportunidad, un Sí. primer trabajo capaz, no pagado o con muy poco presupuesto, pero hay que ser pesado, hay que animarse a salir, hay que ¿cómo se dice? Confrontar esos miedos de hablar a la gente. Y no es solamente enviar un mail con tu CV, eso no funciona así. No, aparte en un sector donde a nadie le importa tu currículum. Así mismo. O sea, yo no terminé la universidad, hice 3 semestres en la Universidad Católica de Administración. Después realmente no, o sea, a mí no me importa el currículum de la persona que viene, a mí me importa, A mí tampoco. sabes laburar en equipo, sabes resolver digamos, los problemas que van surgiendo sin estresarle a todo el mundo, es fácil trabajar contigo, digamos, sos creativo, sos talentoso, propones cosas que están buenas, que son disruptivas, listo, dale, vamos. Responsable. ¿En qué área? Claro, ¿en qué área laburás? En tal área, bueno, vas a trabajar con tal persona. Listo, métele. Ya. Y si me habló alguien bien de vos y qué sé yo, y te probamos, nos dimos cuenta, sí, efectivamente, realmente labura bien. Y después realmente muy pocas veces vamos cambiando nosotros nuestro equipo. O sea, una vez que ya, que están, como que logramos ciertos equipos en ciertas áreas, tiene que venir alguien realmente nos vuele la cabeza como para que sea como primera opción. Pero igual están abiertos a intentar a alguien nuevo para un Sí, proyecto obvio. más chico. Justamente para eso nace Brief, ¿verdad? O sea, Brief nace para dar esas posibilidades, digamos, ¿verdad? O sea, también, justamente porque como trabajamos los proyectos y queremos que la persona esté enfocada en el proyecto en el que está trabajando, muy raras veces si tenemos más de un proyecto en paralelo, o sea, hay una misma persona trabajando en más de un proyecto nuestro. No es lo normal. Okay. Entonces, si hay una jefa de producción trabajando en un comercial, hay otra jefa de producción trabajando en otro comercial y hay otra jefa de producción trabajando en otro comercial. Ujú. Entonces, a veces necesitas ese caudal, digamos, de gente y vas probando. Y no siempre están disponibles. Que eso también es un tema, digamos, que era natural que tarde o temprano iba a pasar. O sea, al aparecer productoras que tengan el mismo esquema de trabajo, el profesional freelance no siempre está disponible porque no solamente puede depender de que vos le generes trabajo, Claro. sino Claro. que hay otras productoras que también generan trabajo. Pero eso significa de que hay demanda. Claro, por Falta supuesto. mucha gente. Falta un montón de gente. Falta un montón de gente. Nosotros, bueno, justo este año estuvimos grabando un largometraje y en paralelo estábamos produciendo un comercial muy grande. Ujú. Entonces teníamos 2 equipos muy pesados de laburo, ¿verdad? Y realmente el sector ya se había quedado como que desabastecido en general de gente, ¿verdad? O sea, de gente en algunos roles, ¿verdad? O sea, hay roles donde sí tenés 4, 5, 10 personas que puedan cumplir ese rol y hay roles donde hay 2 o 3. Y es como Contanos tal. para la audiencia, ¿cuál es el rol donde hay más demanda, donde se puede entrar más fácil? No, o sea, los roles más difíciles de llenar hoy son, para mí es lejos asistente de dirección, pero es el rol más difícil de llegar. O sea, después del productor ejecutivo es el rol más difícil porque implica un conocimiento integral de todas las áreas, digamos, y entender cómo funcionan y cómo trabajan y qué es lo que necesitan las diferentes áreas, digamos, ¿verdad? O sea, para ser un buen asistente de dirección. Cualquiera puede armar una planilla con un call sheet que tiene unos horarios para que vos te vayas y a tal hora tenés que estar en tal lugar y vengo y les grito a todo el mundo para que todas las cosas pasen rápido, ¿verdad? Pero entender lo que significa el tiempo que toma montar una luz, poner un micrófono, hacer una toma, hacer otra toma, pasa el camión, hay ruido, hay que volver a grabar, necesito temas de producción, che, el director me está pidiendo tal cosa, en locaciones, tal cosa en vestuario. Entender lo que implica todo eso es un trabajo de muchos años en el sector, ¿verdad? Entonces, hay gente que tiene un carácter muy particular, un conocimiento muy particular,
y una experiencia muy particular. Entonces es muy difícil llegar ahí. O sea, alguien sin experiencia no va a llegar de una. Y así como decís, hay que tener también un poco ese talento. Sí. Yo, por ejemplo, me considero totalmente inútil para ese lugar. Ese lugar. Yo no me contrataría a mí, ¿entendés? Claro, no, es que y yo a mí tampoco. O sea, y realmente, por eso cada uno va a ir encontrando lo que le gusta, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me gustan los números y me gustan los equipos y me gusta el arte, ¿verdad? Sobre todo los cuadros y las composiciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo cuando dirijo soy un director muy de la composición, muy del encuadre. Ese es mi perfil, ¿verdad? Como director. Y cuando produzco, lo que intento como productor es que mi equipo tenga todo lo que necesita para poder hacer bien su laburo. Ujú. Que ese es, digamos, como que el gran trabajo de los productores, ¿verdad? O sea, en eso debería concentrarse. Y sobre todo, mantenerle al cliente satisfecho, te voy a decir, y ir aprendiendo y entendiendo cómo lidiar con los pedidos, ¿verdad? Del cliente, de agencia, de los creativos, que, que a veces se pueden acomodar y a veces no, ¿verdad? Y bueno, cuando no se puede acomodar el pedido, okay, ¿cómo resolvemos para intentar que quede satisfecho igual? Creo que también necesitas una buena porción de paciencia. Sí, mucha paciencia y también, otra vez, mucha creatividad para poder resolver, porque a veces la solución no es la solución evidente que está frente a tu cara. O sea, tenés que darle un poquito de vuelta al asunto, saber negociar, digamos, en el sentido de, bueno, esto no te puedo dar, pero te puedo dar esta otra cosa que de alguna manera complementa. Solucionar de alguna forma. Y después hay un montón de temas que no todos los guiones son tan evidentes, ni todos los proyectos son tan evidentes como están en el blanco y negro, digamos, ¿verdad? O sea, vos lees cosas que parecen súper sencillas de ejecutar, pero después hay un montón de otros temas que tenés que tener en cuenta de que te vas a encontrar con eso cuando llegues, ¿verdad? Entonces, bueno, eso tenés que tener en cuenta que te va a pasar, que la jornada de rodaje va a tener esos traspiés, digamos, que ya tenés que tener cómo resolver, y eso te da la experiencia. Claro, sí o sí, porque ahí también, sí, ahí está la experiencia de decirle al cliente, mira, esto va a costar tanto y va a tomar tanto tiempo, ¿en serio querés hacerlo así? Te recomiendo hacerlo de tal forma. Claro. Sí, y después, bueno, el cliente puede decidir hacerte caso o no, ¿verdad? Y puede decidir probar otro camino. Y también yo creo que nosotros, porque es lo que hacemos y es lo que le dedicamos nuestra vida, nosotros le damos un nivel extremo de importancia a un material audiovisual, ¿verdad? Okay. Y muchas veces no nos damos cuenta de que es una de las patas de una mesa de 10.000 patas que el cliente tiene dentro de lo que es su campaña de comunicación. Entonces, lo que para nosotros es un tema de vida o muerte que se haga de tal forma, o que se grabe con tal cámara, o que se grabe con tal lente, probablemente para el cliente y el creativo no es, digamos, lo más importante que va a necesitar en ese momento, y lo que necesitaba era resolver ese comercial, o ese contenido, o esa promo, o esa lo que sea, de la mejor manera posible dentro de las limitaciones que tenía, ¿verdad? Y ahí es donde entra donde entra nuestra capacidad o de adaptarnos a lo que ellos tienen, o de decir, tranqui, no te preocupes, no es este el proyecto para mí en este momento, pero lo puedes ver con alguien más, ¿verdad? Y siempre va a haber alguien que va a poder acomodar ese proyecto, digamos, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, pero es una línea muy delicada, te voy a decir, ¿verdad? Es una línea súper delicada. Que eso te da la experiencia, esas respuestas. Y no es fácil, o sea, muchas veces no vas a tener la respuesta correcta. O sea, nosotros hoy seguimos aprendiendo todavía un montón. O sea, este año aprendimos un montón nosotros con el equipo sobre cosas que estamos haciendo bien, cosas que no estamos haciendo tan bien. Digamos que tienen que ver muchas veces de sentarte una vez que recibís el pedido, a pensar, bueno, ¿qué es lo que él me está pidiendo? ¿Verdad? O sea, él me está pasando este guión, él me está pasando este proyecto, ¿qué es lo que realmente quiere? ¿Verdad? O sea, muchas veces los clientes nos dicen qué presupuesto tienen. Entonces vos tenés que más o menos adivinar qué escala de producción tenés que montar para ese cliente. A veces es un poco más fácil adivinar en el sentido que ya sabés que ciertos clientes tienen como que ciertos requisitos de producción, o sea, en el sentido de que esperan un cierto nivel de ejecución. Hay otros que son
una caja de sorpresas, no tenés idea. Le puede pasar un presupuesto, digamos, muy caro y te dicen, no, no tengo tanto, tengo una fracción. ¿Vos sos de preguntar el presupuesto? Siempre, siempre. Nosotros preguntamos siempre qué presupuesto tienen disponible. Todas las veces. Ya. Que es un tema que lastimosamente en otros países, donde sí está más estandarizado eso, cuando te dicen tengo tanto presupuesto, tienen ese presupuesto. Ujú. ¿Verdad? O sea, si te dicen, no sé, tenemos 50 millones, o 100 millones, o 200 millones, el hecho de que vos le pases 40 millones o 80 millones, que le pases debajo de su línea de presupuesto, no les mueve la aguja. Ya. Lo que les mueve es qué le estás ofreciendo por la plata que ellos te dijeron que tienen disponible. Ujú. O sea, tengo 100 millones. ¿Qué puedo hacer con esta guita? Que en el exterior, ¿qué es lo que les mueve? Es, ok, con 100 millones yo te puedo dar todo esto de acá. Y lo que compiten las productoras es no en el precio ni en el tiempo, sino en la devolución y en el cómo vos le armaste el equipo de trabajo. ¿Y cómo es acá? ¿Entendés? Y acá es, tengo 100 millones y uno pasa 80 y otro pasa 70 y otro pasa 60 y al final el cliente en vez de invertir los 100 millones invierte 60, hay 40 que dejan de entrar en el sector, que dejan de entrar y de distribuirse a los profesionales o que deja esa utilidad de la productora, ¿verdad? Y que se queda en el bolsillo del cliente que después tiene esa plata disponible para hacer una promo, una cosa, un marketing directo o lo que sea. Es un desperdicio. Sí. Es un desperdicio. Si es que te dicen el presupuesto que tienen. La mayoría de las veces no te dicen. Entonces, hay muchos desafíos todavía que tenemos que ir trabajando para profesionalizar, te voy a decir, el proceso de producción de comerciales en Paraguay. Uno de esos es ese justamente, ¿verdad? Y el otro es, digamos, nosotros mismos como sector, que es un tema que nos pasa cada tanto, ¿verdad? Y es normal, pasa acá y pasa en el exterior también. Que es, vamos evolucionando, digamos, hacia un nivel de ejecución, un nivel de calidad. Después, por razones del mercado, porque el país a veces está mal y hay menos plata circulando y qué sé yo, se bajan los precios, digamos, para intentar acomodar un poco, pero el proceso de volver a subir los precios, digo el precio porque el precio es una relación directa con lo que vos podés producir, digamos, ¿verdad? O sea, con el equipo que podés montar. O sea, es demasiado fluctuante, digamos, entre un paso y el otro, ¿verdad? Entonces, pero la necesidad de contenido sigue siendo la misma. Y es más, inclusive, ¿verdad? O sea, en los últimos años, hace, no sé, 4 o 5 años, vos grababas un comercial y sacabas una pequeña reducción o una adaptación que era para redes sociales. Yeah. Ahora vos grabás un comercial y tenés 14 pedidos de cápsulas distintas, 100% pensadas para redes sociales. Ya sea por el formato, por el tipo de lenguaje. Entonces es muchísimo más contenido, casi siempre con el mismo presupuesto que antes tenías. Eso te toma mucho más tiempo durante tu jornada de rodaje y evidentemente, digamos, repercute de alguna manera en la velocidad y en la calidad de las cosas que puedes hacer. Porque no es lo mismo tomarte 2 horas para sacar un plano que tomarte 15 minutos. Y ahí tratar de subir el presupuesto no es fácil. Y no es fácil porque lastimosamente, digamos, competís en un entorno donde hay mucha gente que quiere agarrar el mismo proyecto, ¿verdad? Y que por ahí puede en algunos casos o en otros casos no estar pendiente de una ejecución de calidad. Lo que le importa es cerrar el proyecto, ¿verdad? Pero es normal, o sea, somos un mercado chico todavía, creciendo. Es un mercado que, digamos, a nivel de números de lo que nosotros estimamos, se duplicó en tamaño en los últimos 10 años, que es bastante, pero no es lo suficiente. Pues se duplicó en facturación, te voy a decir como mercado en total, pero creció mucho más que por 2 en cantidad de profesionales. Eso es un buen punto para volver a lo de los estudiantes. ¿Qué consejo le podemos dar para que se animen a... O sea, ¿para qué estudias 5 años y gastas no sé cuántos millones en un estudio y después trabajas en otro lado? Y la verdad que yo creo que o sea, hay un tema ahí que es un problema de varias patas, ¿verdad? Primero tenés los estudiantes que no graban. Eso es rarísimo, eso pasa acá nomás. O sea, vos tenés estudiantes que pueden
hacer 5 años de carrera relacionada al audiovisual y grabaron 1 o 2 cortometrajes máximo o un par de entrevistas o un par de cositas o fueron asistentes en algunos proyectos y deja de contar. ¿Verdad? Hoy con la tecnología que tienen disponible, realmente agarran su teléfono y se van a ir a hacer una entrevista a su abuelo y que les cuente sobre su infancia y tenés un contenido espectacular y después podés recrear esos momentos de la infancia. O sea, hoy realmente no tenés excusa para no contar historias. Sí. Pero ¿qué pasa? Lastimosamente, cuando el profesional, cuando el estudiante audiovisual ve en redes una producción de productoras grandes, que hacen cosas con mucho equipo y con mucha gente y con mucho esto y con mucho aquello, piensan que la única manera de poder ejecutar un contenido audiovisual es si es que tengo acceso a toda esa infraestructura. Pero ¿cómo van a pensar eso si es que ¿Entendés? estudiaron y... Te sorprenderías. Te sorprenderías. Entonces, lastimosamente no se dan cuenta que realmente la historia, que es lo que importa, ¿verdad? Contás con el teléfono. O sea, Sí. hoy literal, agarras tu teléfono y contás la historia, ¿verdad? Entonces creo que hay muchos chicos que están perdidos ahí. Otros que realmente por ahí su perfil no es ese. Lastimosamente también por el tipo de carreras que tenemos nosotros de audiovisual, hacen mucho foco en dirección o mucho foco en guión o mucho foco en algunas áreas que no tienen una salida laboral rápida. Sí. ¿Verdad? Hoy nosotros necesitamos asistentes de dirección, jefes de producción, locacionistas, gente que sea especialista en utilería de producto, en food styling, en dirección de fotografía, en foco, gaffers, eléctricos. O sea, ese es el tipo de gente que nosotros estamos necesitando, pero todo el mundo quiere ser el próximo Steven Spielberg. Sí. ¿Verdad? Y no quiere decir de que no salga el próximo Steven Spielberg de nuestras universidades, no estoy diciendo eso, solo que realmente para llegar ahí es un caso excepcional y lo que el día a día de la industria necesita es otra cosa. Y de esta forma puedes llegar. O sea, no vas a llegar Sí. de una a ser Steven Spielberg. Es que pues. eso es una locura que la gente piensa, que van a salir del colegio y van a llegar automáticamente a ser grandes directores, ¿verdad? Y eso lastimosamente no sé cómo se instaló, porque históricamente nunca fue así, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos la bendición de ser parte de una generación de gente que tuvo acceso a herramientas mucho más democráticas para poder hacer contenido, que nunca antes en la historia. Hace unos años, creo que fue el 2019, estuvo por Paraguay el Chango Monti, Félix Monti, que es un director de fotografía, probablemente el más grande director de fotografía de cine de la historia de Argentina. Estuve en Paraguay para el Festival de Cine de Asunción y bueno, tuvimos la bendición de poder tenerle en casa comiendo con varios colegas, ¿verdad? Y él nos contaba que cuando él arrancó, es un señor de 82 años, ¿verdad? Cuando él arrancó, que tenía 22 o 23, en un estudio que se llamaba San Miguel en Buenos Aires, a él le tomó 9 años que le dejen tocar la cámara. O sea, durante 9 años él podía mirar la cámara, él podía traer los accesorios, él tenía que limpiar los cables, 9 años. Después de 9 años recién él pudo tocar la cámara. ¿Verdad? Y después otros 5 o 6 años para que él pueda operar la cámara. Y después, o sea, las carreras eran un craft, digamos, de carreras de años. Nosotros ahora nos volvemos locos si es que en 3 años no tenemos nuestra propia productora y nos estamos exportando y no estamos trabajando con una multinacional y no sé qué historia y así. Chicos, no es la realidad de cómo funcionan las cosas, ¿verdad? O sea, creo que podemos combinar esos dos puntos. Tener más paciencia, no va a salir de una, y ser más cara dura. sí, bueno. Son las dos cosas y no frustrarse también. Hay que aprender a convivir con el no. Así mismo. O sea, nosotros recibimos, para tener una idea, nosotros recibiremos entre 15 y 20 pedidos por mes y hacemos entre 2 y 5 proyectos. O sea que 18 veces al mes nos dicen no. Igual fue trabajo, igual fue reunión, igual fue llamada, igual fue sí, todo. escribir el presupuesto, preguntarle a la gente. Todo. El trabajo del productor ejecutivo, o sea, una vez que recibimos el pedido, desde que recibimos el pedido hasta que logramos que se aprueben, son días de trabajo.
de reuniones, de juntarse, de armar el presupuesto, de ver con las diferentes cabezas de equipo que necesitan, de armar el timing, de coordinar con un director una devolución o de armar vos mismo como productor una devolución de producción para que, digamos, la agencia o el cliente entienda qué es lo que vos estás presupuestando. O sea, el trabajo del productor, digamos, como en ese sentido, a veces vos le ves en el set y está sentado, digamos, con el cliente y qué sé yo, ¿verdad? Y Parece que no hace nada. parece que no hace nada, ¿verdad? Pero para llegar a ese momento, el tipo tuvo 14 reuniones para cerrar 1 o 2 proyectos, armó el equipo de trabajo, acompañó todo el proceso de preproducción, hizo de puente y nexo con la agencia del cliente, resolvió los problemas, financió muchas veces el proyecto, resolvió los problemas en el set, acompañó todo el proceso de postproducción, digamos, tiene que prever los fondos para hacer el pago de todos los proveedores, porque los clientes nunca te pagan antes de que ya venzan tus plazos de pago de los proveedores, y después tienen que sostener una relación con el equipo de trabajo, con los clientes, con las agencias y con el resto de tus otros colegas del sector. Creo que ahí dice un muy buen resumen de lo que está detrás de ser Claro. productor ejecutivo. Sí, no, es un trabajo de 24/7. O sea, nosotros no medimos nuestro laburo por jornadas de rodaje, porque si yo le tuviera que decir a alguien, bueno, quiero que para mí, como productor ejecutivo, quiero que me paguen por jornada de rodaje y quiero cobrar por jornada de trabajo. Yo quiero cobrar tanto por X jornada de trabajo, impagable. Impagable porque estás metido en un proyecto promedio 2 meses o 3 meses. Desde que recibiste el guión hasta la última parte del proceso de cobro, donde efectivamente el cliente termina de pagar. Y vos sos el último al que se le paga. Sí, o sea, ya comenzás un giro, digamos, ¿verdad? O sea, una vez que abrís la productora, lo que haces es empezás a tener como una especie de bicicleta más grande donde empezás a trabajar con las entregas iniciales, digamos, y con los saldos. Entonces hay todo un esquema financiero. Claro, sí que funciona. Pero sí, efectivamente, o sea, en nuestro caso en particular, nosotros somos, digamos, muy pesados en 2 extremos, que es, nosotros no trabajamos sin entrega inicial. No trabajamos sin entrega inicial. La primera jornada no inicia si no. Nosotros, o sea, chicos, nosotros seguimos sin una entrega inicial, nosotros no podemos grabar. Eso nos ayuda a sanear financieramente, digamos, la productora. Y por otro lado, somos muy pesados de pagarle a nuestros proveedores. O sea, ¿pesados en qué sentido? Nosotros mismos nos exigimos a que nunca se retrase el pago. O sea, en general, en el 95% de los casos, nosotros pagamos el día que vence o el día antes. Y si hay algún retraso, ya una semana antes estamos diciendo, che, mira, va a haber un retraso unos días, te pedimos 1000 disculpas, pero queremos que sepas que es por esto. ¿Verdad? Entonces, eso, digamos, también para el profesional que trabaja con nosotros, cuando nosotros le estamos llamando, sabe que es una tranquilidad de que va a cobrar en fecha y de que va a cobrar bien y que en general los honorarios que le vamos a pagar nosotros van a estar en línea o arriba del promedio de lo que el mercado paga para el mismo rol. Y es que va a dar prioridad también a ustedes. Claro, obvio. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? O sea, que el profesional se sienta cómodo trabajando con nosotros. Porque nosotros manejamos básicamente una tienda, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos, si el profesional está bien atendido, si nosotros atendemos bien a ese profesional va a atender bien las necesidades que nuestro cliente finalmente tiene, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque va a trabajar con más ganas, con más cariño, va a pensar en soluciones que probablemente, o si no hubiera pensado. Que eso tiene que ver mucho también con la cultura de trabajo que tenga la empresa, ¿verdad? O sea, en nuestro caso nosotros cuidamos o intentamos cuidar demasiado el relacionamiento de la gente en sí. Entonces, intentamos armar equipo de trabajo con gente que hace clic entre sí, que son amigos, que se llevan más allá del laburo. Intentamos generar cosas que generen también, o sea, actividades con los profesionales que no sean simplemente laborales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando arrancó la productora, todos los días del trabajador de los freelance se hacían en The Lab, ¿verdad? El día del amigo, el fin de año, todo, digamos, prácticamente el único espacio donde los freelance tenían un lugar donde poder festejar ese tipo de cosas era con nosotros.
¿verdad? Hoy se distribuyó un poquito más eso y eso a mí me hace súper feliz. O sea, en el sentido de que hayan más casas que puedan albergar eso. Eh, pero es parte, digamos, de la cultura que hace un lugar, ¿verdad? O sea, en el sentido de cómo yo le trato a mi gente, esa gente así le va a tratar a mi cliente. Como en mi caso, yo soy el que trata encima con el cliente. Yo para poder mostrarle algo bueno al cliente necesito que la gente que trabaja con nosotros nos pueda traer cosas buenas para poder mostrar al cliente. ¿Cómo pensaste en esas cosas o fuiste aprendiendo durante los años? Muchas cosas vas aprendiendo desde la crianza. O sea, en mi caso, yo toda la vida mamé audiovisual porque mi papá tenía una productora, trabajó en una productora antes de abrir la suya propia. Pero también porque, bueno, yo tuve digamos, el privilegio, la ventaja, la bendición de haber nacido en una familia de empresarios. Entonces, cuando vos ya nacés dentro de ese contexto, hay ciertos temas que vos ves con el ejemplo, ¿verdad? No sé, mi mamá tenía una tienda y yo me iba a ayudarle a veces. Entonces yo veía cómo ella le atendía a un cliente y cómo ella buscaba una solución creativa para algo que una cliente le estaba pidiendo y que por ella no tenía, pero tenía algo parecido y eso le podía ofrecer y ver la manera de entrar. Entonces son cosas que nadie te enseña, pero vos vas aprendiendo con el ejemplo, ¿verdad? Y capaz encima puedes dar un valor más. Capaz encima puedes hacer algo mejor. Capaz encima vos ves cosas por tu juventud Claro, que ellos no ven y después... exacto. Y bueno, y ahí vas, y bueno, y después le combinas eso con leer mucho, con viajar mucho, con estudiar mucho, con apasionarte con lo que estás haciendo. Y empezás a sumar todos los ingredientes y ahí es como te decía, o sea, y ahí formaste un productor ejecutivo, por decirte. Formaste un ALE, ¿verdad? Y ese mismo proceso, con su propio background, tuvo una Patti Sánchez o tuvo un Juanma Rojas, ¿verdad? Que son los otros dos productores que trabajan acá en The Lab. Y por eso es que nosotros decimos que por más de que alguien pueda armar un equipo de trabajo parecido al que armamos nosotros con la misma gente, lo que va a terminar saliendo no va a ser lo mismo porque el team leader es el que marca, que es el productor ejecutivo, es el que marca la línea del cómo se va a trabajar y Ya. cómo se van a resolver las cosas. Y ahí es donde el input que nosotros damos, a todos esos aportes que nosotros damos, por el bagaje que tenemos de producción ya encima, muchos años, o porque sabemos de otro tema, o en el caso de Juanma porque estudió cine, en el caso de Patti porque es productora de teatro también, te da como que una respuesta muy amplia, digamos, a poder resolver problemas que no son simplemente ese problema. Digamos. Eso es súper interesante. Quería mencionar también lo de tu papá. En ese tiempo él era creo que el productor más conocido de Paraguay. Y me acuerdo de que con mi hermano teníamos, no sé, 20, 19 por ahí. Y éramos muy pesados, le llamábamos a todas las productoras, a él también. No sabíamos que era tan conocido, que tenía una productora tan grande. Y nos fuimos junto a él, nos dio la reunión, sí, aunque éramos nadie. Eso hasta hoy le valoro mucho por eso. Le mostramos así nuestros videos del colegio, un cortometraje que hicimos por ahí, todo con el celular. Y él dijo, chicos, no, ustedes no tienen nada de publicidad que mostrarme. Yo necesito ver algo para confirmar su calidad, ¿verdad? Y yo justo tengo un trabajo de stop motion. Y nos preguntó si sabíamos hacer stop motion. Sabíamos qué significaba la palabra, pero nunca lo hicimos. Y dijimos de que sí sabemos hacer, ¿verdad? Obviamente, ¿qué vas a decir? Y él medio que, ok, ¿sabes qué, chicos? Les voy a dar 400.000 y me hagan una prueba. ¿Okay? Era así para Ketchup Sun, Sí, un pancito y era así yo, mira, ese es el guión, háganme algo parecido, le doy 400.000 y si es que sale bien, les doy el trabajo y si no, se quedan con el 400. Y nos parecía tan genial esa oportunidad. En ese tiempo, 400.000, eso fue 2016.
ya estaba bien para nosotros, Sí. porque nos tomó 2-3 horas armar luces y poner las pequeñas comidas para que se muevan en stop motion, y le encantó. Le Buenísimo. encantó. Y ahí nos dio el trabajo, nos dio el trabajo Grande. del grande, ¿verdad? Que era parte B, y nos ayudó con sus equipos. Hicimos ahí mismo en la productora, y su gente nos ayudó también con algunas tomas B-roll, pero nosotros hicimos todo el stop motion. O sea, él nos dio Claro. todo lo que necesitábamos para que podamos hacer lo que sabemos hacer bien. Y eso todo no hubiera pasado si es que yo no le hubiera llamado Claro. a pedir una reunión. Sí. Es cuestión de preguntar nomás. Y sí, no cuesta nada. Y No yo cuesta no nada. sé cuánta otra gente hizo lo mismo con él. Y mira, muchos. Lo que pasa es que, o sea, muchos a través de los años. Ya. Hoy vos tenés como que 3 grandes escuelas de productores. Ok. O sea, yo creo que el caso de Houston, el caso de Maché, el caso de Syncro, que son tres productoras, te voy a decir, las veteranas, Mm. que son las productoras escuela hoy. ¿En qué me refiero a las productoras escuela? Es, cada una tiene un perfil de gente que salió de esas empresas y que armó sus propias productoras. Ujú. Y tienen perfiles muy particulares, ¿verdad? Entonces, en el caso de Houston, salimos productoras de productores. Por ejemplo, de ahí salió Vanguardia en su momento, de ahí salió The Lab, de ahí salió Guaraní, ¿verdad? Que son todas productoras de productores ejecutivos. ¿Por qué? Porque Houston era una productora de productor. En el caso de Syncro, por ejemplo, después se desprende Renovatio, que era Mm. una productora de directores. ¿Por qué? Y con un foco fuerte en foto. Porque tanto Richard como Pietro tienen ese perfil. Sí. Después en el caso de Maché, ¿verdad? Que hacen contenido y que hacen ficción. Y tenés gente que está más enfocada hacia la parte de actuación, que es como que el gran fuerte de ellos, ¿verdad? Yo creo que el paso natural, a medida que vos lográs sostenerte en el tiempo, es convertirte en una productora de formación. O sea, cuando vos lográs trascender en el tiempo, como esas 3 productoras lograron, es natural que vos empieces a tener brotes, ¿verdad? Ujú. De gente que va saliendo y que va abriendo su propio camino en base a una línea, digamos, que vos fuiste sosteniendo de modelo, Interesante. ¿verdad? Digamos, a medida que pasan los años también, vos más querés ir dejando un legado Mm. como dueño de productora. Entonces, ese tipo de cosas, lo que me estás diciendo ahora, encaja perfectamente en el tipo de conducta que tanto el viejo como Richard o como Tana y Juanca tienen en este momento, digamos, en sus productoras, ¿verdad? Y sí, y hay que animarse, y hay que ir, sí, hay que tocar la puerta, ¿verdad? Hay que ir, sí, hay que tocar la puerta. Y también, un tema que yo le digo mucho a los chicos es, no, no siempre van a quedar. O sea, el hecho de que toques la puerta no te garantiza nada, pero tampoco es que vos necesites una productora para poder desarrollarte vos, Sí. ¿verdad? O sea, hoy tenés 5 o 6 carreras que enseñan audiovisual que cuando yo tenía la edad 20, 18, 19 no habían. Hace 15 años atrás no habían. O sea, el único espacio donde antes vos tenías para formarte en producción era produciendo. Hoy tenés una red de contención que antes no había. O sea, puedes estudiar cine en Colombia, puedes estudiar audiovisual en Pacífico, puedes estudiar comunicación en Americana, puedes estudiar, o sea, hay muchas maneras de hacerlo. Que no es como aprendimos nosotros, que nosotros aprendimos a las piñas, Sí. ¿verdad? Entonces, no siempre intenten, digamos, entrar sí o sí a trabajar con una productora para poder producir. O sea, esa es una excusa muy barata para no querer animarse solo a salir a producir cualquier cosa. Así mismo. A producir cualquier cosa. La historia de este fin de semana con tus amigos no sé, en La Quinta. Básicamente todos nos convertimos en realizadores audiovisuales. O sea, de la noche a la mañana todos somos directores, productores y estrellas, ¿verdad? Estamos todo el tiempo posteando lo que hacemos, subiendo fotos, subiendo contenido, subiendo video, que es generar contenido.
Entonces, realmente no hay ninguna excusa para un chico de 25 años para abajo de no estar generando más tipo de contenido y de ir encontrando un estilo de producción que le destaque y que le permita eventualmente tener clientes o que le contrate a alguien. O hacerlo directamente. ¿Por qué no te vas a una empresa y le decís, che, yo quiero hacer un video sin costo para ustedes? Claro. Me va a tomar, no sé, 3 días de mi vida Claro, y voy a tener un lindo video para mostrar a otras empresas. exacto. Es tan fácil entrar. Lo que pasa es que eso implica, o sea, culturalmente para nosotros, y me incluyo, pues digo nosotros, en Paraguay somos tímidos. Mm, Nosotros somos tímidos. Nosotros tenemos un potencial que nosotros no terminamos de explotar porque somos tímidos de salir a vender. muy cierto. En cambio, el europeo no tiene eso. El rioplatense, el argentino, nosotros decimos que no, que es un chanta, que el pero sale y se vende y se proyecta y no tiene miedo y entra con confianza a la cancha a jugar. Nosotros entramos siempre disminuidos, siempre agachados, Y no entiendo ¿verdad? por qué. No hay un por qué. Y realmente no, yo creo que es un tema cultural que se arrastra hace muchas décadas, Ajá. ¿verdad? Muchos siglos. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Nosotros ya pre-pandemia teníamos una intención muy fuerte de salir al exterior. Ujú. Hicimos un recorrido súper grande. O sea, primero un trabajo de investigación muy importante y después un recorrido muy grande de visitas a agencias y a clientes en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Perú. Digamos, los primeros días de marzo teníamos que haber viajado, de marzo del 2020 tendríamos que haber viajado a Bolivia. Literalmente el 15 creo que íbamos a tener que estar ahí y bueno, llegó la pandemia. Y eso cambió un poco todo nuestro escenario, digamos, en ese momento. Nuestra búsqueda desde este año vuelve a ser retomar el contacto con el exterior. O sea, una vez que ya el mercado local se estabilizó, es volver a contactar, digamos, con el exterior, que es donde nosotros sentimos que está todo el potencial de crecimiento, ¿verdad? Donde tenemos espacio para poder hacer cosas que por ahí acá no se pueden, simplemente a veces por cuestiones presupuestarias o a veces porque, digamos, los proyectos que nos llegan para producir ya pasan por varios condicionamientos a la hora de qué es lo que vos querés mostrar en Paraguay o qué es lo que el cliente siente que puede mostrar en Paraguay. Ujú. Que ese es un tema que no es menor también, ¿verdad? O sea, el guión que te llega para producir no es probablemente la idea original que el creativo tuvo. Y eso hay que saber también. Y nosotros tenemos que saber darle una vuelta, digamos, a esa creatividad en el sentido de que ese guión nos sirva de base y nosotros la hagamos crecer hacia arriba, ¿verdad? Porque probablemente hubo una idea original, que esa idea original se tuvo que adaptar a una necesidad específica que el cliente estaba teniendo porque dijo, no sé, mi cliente no va a entender, ¿verdad? O tal cosa va a pasar, o esto yo no puedo mostrar así, tengo que mostrar de otra forma. Entonces, nosotros tenemos que aprender a convivir con esas adaptaciones en un país que digamos, culturalmente tiene ciertas características, ¿verdad? Que a veces no es el caso de cuando trabajas para otro tipo de mercados, ¿verdad? Como el caso de Argentina, como el caso de Brasil, como el caso de Estados Unidos, Chile mismo, ¿verdad? Nosotros, el primer proyecto que hicimos para Chile que era un comercial de café, tenía escenas LGBT. Y vos decías, eso en Paraguay es muy raro, por no decir jamás hice, ¿verdad? Lo mismo en Argentina, ¿verdad? En Argentina también nos pasaba lo mismo. O sea, una escena de una chica que tenía un servicio de producción para una marca de chocolates. Una chica que tenía que pasar calor y estaba de entre casa, pero básicamente semi desvestida. Y vos decís, claro, pues para el mercado paraguayo eso jamás te van a dejar mostrar al aire, ¿entendés? Ujú. Y para el mercado argentino sí. Juegan otras, porque cada país tiene su propio set de cuestiones culturales. Que no quiere decir que ninguno es ni mejor ni peor, son diferentes nomás. Claro. Y tenés que aprender a jugar con eso. Y es muy fresco también para nosotros trabajar para el exterior, porque te permite jugar con reglas con las que vos no estás jugando, ¿entendés?
¿Cuál es el país que más potencial ves? Para nosotros como destino, digamos, Sí. y bueno, el mercado natural para nosotros es Argentina. Mm. Hay mucha relación de ida y vuelta, en el sentido que muchos profesionales argentinos que vienen a trabajar con nosotros, no solo con The Lab, con otras productoras también. Lastimosamente lo que hoy nos está bloqueando de alguna manera esa posibilidad es un tema de dólares de ellos, Mm. ¿verdad? De la economía de ellos, porque ganas no les faltan de venir a trabajar acá a Paraguay. Pero bueno, ojalá que en algún momento ellos puedan resolver ese tema y nosotros podamos empezar a recibirles, ¿verdad? Porque realmente es un mercado que es atractivo, que tiene una creatividad que es de nivel global. Trabajan con clientes de todo el mundo y es una puerta gigante a insertarse en el mercado internacional para Paraguay, ¿verdad? Que estamos cerca, ¿verdad? O sea, ellos tienen agencias que trabajan con clientes y así rutinariamente te graban en Polonia, en Ucrania, en Australia, en Japón, en Estados Unidos. O sea, el hecho de estar en Argentina para ellos nunca fue una limitación. Nosotros mucho tenemos que aprender de ellos en ese sentido, ¿verdad? O sea, si nosotros queremos crecer, tenemos que poder aprender lo que ellos hacen bien sin necesidad de copiar lo que a nosotros no nos guste de ellos. Ya. Muy buen punto eso. Para una última pregunta y resumir todo esto, para los chicos que te admiran y les gustaría ser productor ejecutivo también, que tienes algunos consejos para ellos. Ponele que recién siguen estudiando o terminaron de estudiar ahora y ven como muy allá lo de tener una productora, saber todos los temas que vos mencionaste, de tratar con los clientes, tratar con tu gente, cómo mantener tu gente juntos, cómo mantener un buen ambiente de trabajo. ¿Qué le darías? ¿Qué le dirías? Primero que se inspiren en alguien mejor que yo. Empecemos por ahí. Trabajar fuerte. Trabajar fuerte. La gente ve ya cuando vos llegaste, pero no ve todo lo que vos recorriste para llegar hasta ahí. Claro, vos te ves nomás sentado con el cliente junto con el catering y Claro, eso es lo que hace el... claro, pues yo cuando arranqué, cuando tenía 15, te decía un término que ya ni existe, pietaba betacams, que es básicamente cuando agarras los cassettes y empezás a recorrer con una rueda, empezás a recorrer el cassette para anotar en una planilla y después pasar un Excel qué es lo que había en ese cassette. Y estuve 30 días enteros, un enero, cuando tenía 15 años, descubriendo qué había en los masters de la productora del viejo en su momento. Ajá. Arranqué sirviendo café, tirando cable, lavando cable, haciéndole entrenar a los perros, lavando el auto. O sea, no existe que salís de cualquier cosa y ya estás arriba, ¿verdad? Mi abuelo siempre nos decía que el único laburo que vos empezás desde arriba es cavar un pozo. Okay. Entonces, todos los laburos comienzan desde abajo y ningún laburo es poco digno. Ahora, el hecho de que vos arranques abajo no quiere decir que te quedes ahí siempre. Claro. Ese yo creo que es como que el gran salto que nosotros, cultural, que a nosotros como paraguayos más nos cuesta. Nosotros empezamos un laburo, nos estabilizamos en ese laburo, nos achanchamos en ese laburo y no queremos pegar el salto. Sí. Entonces, una vez que vos logres entender todo lo que implica tu laburo, ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. A mí me servía mucho, por ejemplo, en su momento, yo estaba aprendiendo del sector, entonces yo me juntaba con gente que estaba hace 10, 15, 20 años trabajando en Houston. ¿Cómo haces tal cosa? ¿Qué nos falta para ser mejores nosotros? ¿Qué sentís vos que hoy otras productoras están haciendo mejor? Y ser todo el tiempo estar preguntándote, ¿cómo hago esto mejor? ¿Cómo hago esto mejor? ¿Cómo hago esto mejor? ¿Por qué él es mejor que yo? ¿Qué está haciendo él que yo no estoy haciendo? Animarse a preguntar. ¿Verdad? Y preguntar, ¿verdad? O sea, tipo, che, ¿y por qué esto no podemos hacer así? ¿Y por qué no podemos hacer así? Y después va a llegar a una instancia donde vas a tener que pegar el salto de fe. Que es decir, ok, bueno,
me siento preparado o me siento listo, o no me siento listo, pero la vida me obliga a hacer esto ahora mismo, y tenés que pegar el salto. Si no pegas ese salto, te vas a quedar trancado en el mismo espacio por los siglos de los siglos. Y capaz también tener esa visión a largo plazo, porque si empezás abajo y después te quedas abajo, es también porque no tenés esa visión de que ya, yo podría hacer más. Ojo que también hay un tema que, o sea, yo trabajo en diferentes gremios que tienen que ver con empresas y con emprendedores, la Cámara de Productores, con la Asociación de Emprendedores, con la Federación Industria Creativa, pero que de alguna manera, de un tiempo a esta parte, se instaló una especie de discurso, no en Paraguay, en el mundo, que vos sí o sí tenés que tarde o temprano ser dueño de tu empresa. Y eso no es así. Es un buen punto también. Eso no es así. No todo el mundo tiene lo que se necesita de carácter, de formación, de muchas cuestiones para ser dueño de una empresa. Y está perfecto eso. Y no todos pueden. O sea, Está perfecto eso. necesitamos de todo. Claro, o sea, si todos fuéramos dueños de la empresa, sería un problema. Está perfecto de que no todo el mundo sea dueño de una empresa. No tiene nada que ver con lo financiero, no tiene nada que ver con la guita. Tiene que ver con que ser dueño de un espacio o de una empresa o un emprendimiento, lo que sea, implica mucho sacrificio, muchas noches sin dormir, saber manejar gente, por lo menos si querés que sea sostenible, ¿verdad? Saber manejar gente, obviamente entender en profundidad lo que sea que vos querés dedicarte a hacer, ¿verdad? Y hay gente que no tiene ese perfil y no tiene ese carácter y está súper bien. Está súper bien que sea así. Vos podés ser un tremendo profesional en lo que vos haces y podés ser un elemento importantísimo y clave y fundamental en la empresa en la que vos estás sin necesariamente ser el dueño. Es más, podés generarle mucho más valor a un trabajo o a una empresa, a veces siendo funcionario, empleado, colaborador, como le quieras llamar, que a veces el valor que los mismos dueños le ponen a esa misma empresa. Porque el valor de tu trabajo no está en el rol que vos ocupás, sino en cómo vos haces tu trabajo. ¿Entendés? Y tarde o temprano, si vos seguís haciendo bien las cosas, vas a conseguir lo que sea que vos querés que sea tu meta, que puede o no ser dueño de tu propia empresa. Así. Lo que sí tiene que, para mí sí está bueno que uno tenga bien en claro es cuál es mi objetivo final. Es a dónde yo quiero eventualmente llegar. Yo quiero ser dueño de una empresa. Buenísimo. Tengo una escalera que tengo que aprender para llegar. No quiero ser dueño de la empresa. Quiero ser un alto ejecutivo. También buenísimo. También tengo una escalera que tengo que llegar. No quiero ser tampoco alto ejecutivo. Quiero ser un mando medio. Quiero ser alguien abajo. Y bueno, tengo que ser el mejor de lo que hago o tengo que ser muy bueno en lo que hago. Porque esos son los roles más reemplazables. Tengo que generar un nivel de confianza donde la gente termine queriendo trabajar conmigo siempre. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Lo que es importante es que vos tengas claro a dónde querés ir llegando. Que eso también puede evolucionar en el tiempo. ¿Entiendes? Claro, eso también. O sea, eso depende de cada persona y tranquilamente puede ir evolucionando en el tiempo. O sea, yo hoy no soy el mismo tipo que hace 10 años atrás. O sea, si vos hoy me preguntas cómo me animé en ese momento a abrir The Lab, y te digo, probablemente era un inconsciente. Porque no, o sea, yo tenía 2 millones en el banco y dejé de contar. ¿Entendés? Y ahí, con eso empezaste. Y arrancamos en una oficinita que era literalmente la oficina donde mi señora editaba, que era una salita en un garage de la casa de su abuelo. Mira. Después nos logramos mudar a una oficina un poco más linda. Ya cuando habíamos hecho laburo, qué sé yo, pues no teníamos ningún mueble, ninguna silla, ninguna mesa. Nosotros no recibíamos clientes en la productora. Hasta hoy vienen todavía pocos. O sea, es muy raro que vengan clientes a la productora, pero eso es porque cambió con los años, ¿verdad?
Y yo hoy te diría, yo estaba de la cabeza, o sea, tipo, yo cambié la estabilidad de estar trabajando en una productora clase A local, con todas las ventajas, digamos, encima de una productora familiar, te voy a decir, por irme a tirarme una quijotada que podía no funcionar y podía estrellarme y prenderme fuego. Claro. Y funcionó, por suerte, ¿verdad? Pero yo hoy no sé si yo hubiera hecho lo mismo, porque ya estoy más viejo, ya tenés otras mañas, No. ya no tenés por ahí el mismo envío, digamos, te voy a decir, de la juventud. Y nada, o sea, va evolucionando la gente. O sea, hoy estoy en una etapa donde mi día a día hoy es cómo le voy formando, cómo le voy transmitiendo todo lo que yo aprendí desde que tengo, o sea, los 20 años que tengo trabajando en el sector, a la gente que trabaja conmigo. Para que eventualmente ellos decidan si es que quieren abrir sus propias empresas o si quieren seguir agregándole valor a la empresa que estamos construyendo juntos. ¿Verdad? Que eso para mí es, o sea, es como arrancar como que no una etapa final de mi carrera, porque gracias a Dios es una carrera que es larga, ¿verdad? Pero es una siguiente etapa de mi carrera, donde yo ya me formé durante 20 años, aprendí un montón de cosas que sigo aprendiendo y ahora empiezo a bajar esa info a nueva gente. ¿Verdad? Capaz eso también es un buen consejo de no querer definir tan específicamente lo que vas a querer hacer por el resto de tu vida. Capaz ir probando. Por ejemplo, cuando empecé, yo pensaba que me gustaban los efectos visuales. Yo quería usar After Effects, me encantaba esa parte. Pero para eso necesitaba grabar algunas tomas. Y al grabar las tomas para los efectos visuales, me di cuenta que me gustaba más la cámara Claro. que estar sentado en post. Pero nunca hubiera sabido eso sin intentar. Entonces, capaz, si hay chicos que quieran ser productores ejecutivos porque suena como lo más arriba, capaz primero intentas otra cosa porque no vas a llegar tan rápido a ser un productor Es que no ejecutivo. vas a llegar luego. Productor ejecutivo es el rol más difícil lejos, pero lejos. O sea, le respeto un montón a todos los roles y todos los roles son sumamente importantes, pero cuando hablamos de un productor ejecutivo hecho y derecho formado, está hablando de un tipo que sabe cámaras, sabe lentes, sabe luces, pero sabe de paletas de colores para arte, sabe de vestuario y textura, textiles y tipo de prenda, sabe de locaciones, sabe de encuadre, O sea, de gente. sabe post, sabe finanzas, sabe manejo de cliente y sabe aceptar no, porque a veces cuando nosotros le llamamos al freelance para tener un laburo, yo te estoy llamando con algo y ya está cerrado. Sí, O sea, la pregunta es, ¿estás disponible o no para trabajar? sí. No es, tengo este proyecto, cotizame y vamos a ver si sale. Sí. Así O mismo. sea, no hay un no ya. O sea, Estás nosotros ya atravesamos esas barreras. Estás con constante trabajo no pagado. Claro. O sea, todo el tiempo haces algo que no sabes si va a salir o no. Es Y el 90% de tu tiempo, donde vos encima. trabajás totalmente a riesgo. Y Y para ese 10% de las veces donde sí lográs encontrar la pepita, ¿verdad? Claro. Entonces, no tendrían luego que aspirar a eso. Yo no quería luego trabajar en audiovisual. Con eso te digo todo. ¿Por qué? Porque yo le veía a mi papá todo el día con el teléfono, acá para allá, de reuniones, esto, aquello. Ajá. Y decía, yo no estoy ni ahí para eso. ¿Entendés? O sea, estar todo el día trabajando como un loco, ¿verdad? Me terminé enamorando del sector, trabajando en el sector. O sea, Pero entrando a ver... no de una a... No, pero ni cerca de una. Empecé trabajando en el sector literal porque dije, yo tengo que aprender a qué se dedica la empresa familiar. Voy a estar 1 o 2 años para aprender. Y hice 1 o 2 años y me gustaba. Y crecí un poquito más. Hice 1 o 2 años más y me gustaba. Y fui creciendo así, de a poquito, de a poquito. Y después llegó una instancia donde ya era, listo, ya no me veo haciendo otra cosa. O sea, hoy pudiendo hacer otra cosa y pudiendo dedicarme a otro tipo de empresa, si quisiera, me veo más desarrollando más cosas alrededor del audiovisual
que desarrollando cosas por fuera del sector audiovisual. Pero esa fue una evolución, como vos decís, que pasó en 15, 20 años. ¿Verdad? Que pasan así, que pasan volando. Capaz también, no, si tenés 20, 25, capaz no te estreses tanto sobre saber exactamente qué es lo que quieres. Claro. Capaz, en serio, te animes nomás a salir, a probar, a ofrecer, trabajar gratis como editor o algo así, a ver qué tal funciona. Lo que sí tiene que ser categóricamente, sí, tenés que estar muy tranquilo y muy seguro es de hacer extremadamente bien tu trabajo. O sea, ser muy celoso, en el buen sentido de la palabra, de la calidad de lo que vos entregás de tu trabajo. Pero si estás apasionado por esto, lo vas a hacer. Lo que pasa es que muchas veces la pasión es como un caballo desbocado, Ok. ¿verdad? O sea, vos estás así, ¿verdad? Y vos querés sudar cine y audiovisual y publi, ¿verdad? Pero no haces tu trabajo. Y este es un trabajo así muy... O sea, la gente piensa, no voy a trabajar en un banco, qué aburrido trabajar en un banco, voy a trabajar en una productora. Y trabajar en una productora es hacer planilla, es estar en silencio, a veces es aburrido, no es el glamour que se pinta No, ni ahí. siempre. Es 1% del glamour. No, no hay eso, ¿verdad? O sea, hay también. Claro. Y todos los días son un poco distintos en set. Pero el detrás de escena es completamente diferente. El set es una pequeña parte nomás Es una de partecita todo. muy chiquita. Entonces, como que ahí hay como que entender eso, digamos, ¿verdad? O sea, no importa lo que vos te dediques, si vos querés trabajar en producción o si querés trabajar en un banco o si querés trabajar o ser un ejecutivo de una multinacional, si vos le pones pasión a lo que vos haces, en el buen sentido, y tu laburo es bueno y te concentras en que realmente vos estés haciendo un diferencial grande para el espacio en el cual estás trabajando, que puede o no ser remunerado. Por ejemplo, en mi caso de mi trabajo gremial, yo le doy muchísima pasión y muchísimo cariño a mi trabajo gremial, que no es remunerado y que es un dolor de cabeza muchas veces. Y al trabajo hacemos fuerte en la FIC o en la Campro o ayudando en comisiones de deportes, ¿verdad? De diferentes temas, ¿verdad? O sea, pero no importa dónde vos te metas, si te metes con pasión y con las ganas de ser un elemento de cambio, tarde o temprano vas a tener la oportunidad de estar por el sacrificio que haces para poder hacer ese nivel de entrega, vas a estar en un espacio donde vos no te hubieras imaginado que ibas a estar años atrás. Pero implica sacrificio. Y es una palabra que a nuestra generación no le gusta. Sacrificio que no tiene que ver con me levanto a las 5 de la mañana y está amaneciendo y yo ya estoy ahí tipeando. No, implica a veces, y no vas a salir un fin de semana con tu amigo. Y no tenés plata para hacer tal viaje porque invertiste en tal equipo. O no te vas a poder ir de vacaciones porque tenés tal trabajo, ¿verdad? Y hay un montón de sacrificios que se van, o sea, el cúmulo de esos sacrificios bien pensados, tampoco es que todo el día tengas que estar, digamos, latigándote, ¿verdad? Pero el pensar bien en qué te vas a ir sacrificando y si hiciste bien los deberes, tarde o temprano vas a llegar a un lugar que va a estar mucho más arriba de lo que vos te hubieras imaginado que ibas a estar. Ale, muchísimas gracias. A ustedes. Creo que aprendimos bastante. Yo aprendí. Me alegro. Y vamos a estar atentos a tu futuro. Ojalá seas la primera productora audiovisual de Paraguay que tenga un pie en otro país. Ojalá. Estamos apuntando a eso. Sería una muy buena meta. Gracias a vos. Genial. Bajás calidad para hacer fábrica de chorizo. ¿Qué pasa, Pachi? Puede ser que no bajes calidad, puede ser que sencillamente... Ahí justo entra alguien. Hola, Lore. Entra nomás. No te preocupes. De paso, si le llevas a Patch, la vida me obliga a hacer esto ahora mismo. Y tenés que pegar el salto. Salud. Ok, gracias. Está perfecto de que no todo el mundo sea dueño de una empresa. Ahora, eso no quiere decir que te grabo de nuevo esa parte si quieres.